A ver, no les escucho. De repente está mal mi micrófono. Vamos a ver. A ver, ahí pueden escucharme normal. Sí, profesor, te escucho. Ya, ahora sí, yo también les escucho. Hace un momento no les escuchaba. Cada vez que Windows 10 se actualiza, se vuelan todos mis controladores y nuevamente reinstalar y configurar. Y a veces Windows 10, ustedes saben pues, que no avisa cuándo se va a instalar, ¿no? Una joda. Pero bueno, nuevamente buenos días. Vamos a iniciar. Eh, la unidad que vamos a ver hoy día es la unidad número 10, que en realidad son como dos temas en uno, ¿ya? Son ángulo, ese es un tema, y luego ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante. Entonces, al finalizar la sesión de hoy, ustedes van a estar en la capacidad de poder abordar la evaluación o el test evaluativo de esta unidad sin posibilidad a algún error. Para eso, yo confío en que ustedes previamente, bueno, como siempre he advertido, previamente hemos revisado el material. Pero si es que hay algún complemento teórico que hacer, pues lo vamos a hacer, ¿ya? Eh, confirmen, pueden ver mi pantalla, ¿no? Porque no sé si... Muy bien. Sí, normalmente a esta hora pues el internet no falla, ¿no? Bien. Anteriormente ya hemos definido que en el sistema internacional pues se suele medir los ángulos utilizando sistemas, ¿no? Hemos visto que hay tres sistemas: el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el radian. Pues ya a partir de esta unidad, de la unidad número 10, ya nosotros podemos intuir, en la mayoría de los contenidos utiliza el sistema sexagesimal. Si usted recuerda, vamos a hacer por acá un complemento de recuerda. En el sistema sexagesimal, a ver, vamos a decir la pizarra en ese caso. Ahí está. En el sistema sexagesimal, así se llama, ¿ya? Sexagesimal. Se representaba por la letra S, ¿verdad? Un grado equivalía a 60 minutos y un minuto equivalía a 60 segundos sexagesimales, teniendo en cuenta que una vuelta o un ángulo de revolución equivale a 360 grados. En esta unidad lo que nos indica es eh, en sí la medida, qué es un ángulo, ¿no? Voy a utilizar el gráfico de acá del manual. Entonces el ángulo, desde el punto de vista físico, es una abertura, ¿ya? Visto desde dos dimensiones, ¿no? Porque hay ángulo plano, que es el que vamos a estudiar nosotros, y el otro es el ángulo el ángulo sólido, es en tres dimensiones. Este es en dos dimensiones, ¿ya? Solamente en dos dimensiones. Entonces vamos a tener dos segmentos y la abertura entre ese segmento será el ángulo, ¿correcto? El ángulo. Ahora, dependiendo pues de el segmento, vamos a tener tipos de ángulos, ¿no? Los instrumentos para medir los ángulos, pues usted, no sé si en el colegio ustedes han visto, el clásico es este, ¿no? El transportador, es una regla graduada en el cual podemos medir ángulos. Los ángulos siempre se acostumbran o se convienen, o sea, por conveniencia, ¿no? Comúnmente aceptado, se mide en sentido antihorario. Profe, ¿cómo es ese sentido antihorario? Pues en sentido contrario a cómo corren las agujas del reloj. Ya sé que en esta generación pocos son pues los que utilizan un reloj
un reloj analógico, ¿verdad? Que tiene pues perillas o agujas. Pero si ustedes hacen memoria, eh, permítanme compartir la imagen. Si ustedes hacen memoria, normalmente las agujas de reloj pues tienen un sentido, ¿no? Tienen un sentido. Acá les voy a compartir un reloj. ¿No? Bien, acá les voy a, más o menos para que sientan la orientación hacia dónde va. Entonces, miren, así va el reloj, ¿no? O sea, hace esa dirección, es este sentido. Las agujas de reloj, tanto el segundo, minuto, hora, hace ese sentido. Ese sentido horario. Pero el sentido con el cual vamos a medir nosotros los ángulos siempre será el sentido antihorario. Una medida contraria a eso hará que el valor inicial de ese ángulo pues sea tomado como negativo. Pero bueno, falta a ti para llegar a eso. ¿Ya? Eh, ese es trampa. Existen otros, ¿ya? Por ejemplo, el goniómetro, que bueno, difícilmente de repente lo vamos a aplicar ahora, porque ahora existen herramientas digitales para medir ángulos, así como este, miren, ¿no? Y es el que más se utiliza, o todo profesional, todo técnico debe utilizar este tipo de material, porque el utilizar equipos o herramientas de medición que facilitan la medida y sobre todo tienen sensores digitales, minimizan la posibilidad al error, ¿no? O sea, aparte del margen de error de los instrumentos, también existe un margen de error de factor humano, ¿no? A veces si la medida estás haciéndolo en un lugar donde es muy incómodo, o de repente la luz te está fallando, o de repente tienes problemas de visión, entonces el margen de error de tus medidas van a ser más amplias. En cambio, al utilizar instrumentos digitales con sensores, minimizas esa posibilidad, ¿no? Puesto que en un display puedes aproximar la medida, ¿no? Bien. Ahora, dependiendo pues del tipo de ángulo, vamos a tener, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a su medida, vamos a tener ángulos agudos, que son menores de 90 grados, ángulo recto, llamado también ángulo perpendicular, que es de 90 grados, el obtuso, que es mayor de 90 y menor de 180, el ángulo llano lineal, que es igual a 180 grados, el ángulo convexo, que está entre 0 y 180 grados, el ángulo no convexo o cóncavo, hay una canción de eso, está entre 180 y 360 grados. Y luego, según la disposición de los ángulos, vamos a tener ángulos adyacentes, o sea que esté uno después del otro, ángulos consecutivos, que es como una extensión de los adyacentes, ángulos opuestos por el vértice, o sea que están opuestos por un punto. De acuerdo a su medida vamos a tener ángulos complementarios, o sea que suman 90 grados. ¿Sí? Esto es importante. Los ángulos se consideran complementarios si la suma de estos dos equivalen a 90 grados. O si tengo un ángulo y quiero calcular su complemento, simplemente resto 90 menos la medida de ese ángulo para calcular su complemento. Luego vamos a tener los ángulos suplementarios. Es la misma forma de interpretar los ángulos complementarios, pues esta vez en lugar de restarle 90, le restamos 180 menos la medida del ángulo y calculamos su suplemento. El replemento es lo mismo, pero con 360 grados. ¿Ya? Entonces, casi siempre vamos a tener en este tipo de temas, ¿no? Casos donde nos hay que calcular el complemento y todo lo demás, ¿no? Ojo, independientemente del sistema de medida, al complemento le podemos abreviar por C, ¿ya? Al suplemento por la letra S, no confundir con el sistema sexagesimal. Y al replemento con R, ¿ya?
A veces en los centros de preparación para algún tipo de examen, siempre hacen caso de eso, ¿no? Calcula el suplemento del suplemento, el replemento, el complemento, un juego de palabras, ¿no? Bueno, cálculos ahí que nos van preparando para, pero acá no, es netamente lo básico. Bueno, en suma y resta no me voy a detener. Bien, ángulos congruentes. Hay algunos tipos de líneas, como por ejemplo la bisectriz. Cuando hay ángulos que están formados por una abertura, la bisectriz es otro segmento, otro lado que parte al ángulo en dos mitades iguales. Por ahí se escuchan la palabra bisectriz, entonces algún ángulo está partido en dos. ¿Ya? Y acá hay muchas más teorías que nosotros vamos a aplicarlo según pues vamos viendo nuestro caso. La idea, como ustedes saben, no es tampoco leer el contenido teórico, ¿no? Y por último tenemos el clásico tema de rectas paralelas cortadas por una secante. Rectas paralelas, el símbolo de paralelo se representa así por dos slash, miren, ¿no? Quiere decir, eso en matemáticas significa paralelo. Como las calles de la ciudad. Si ustedes son en Quito, por ejemplo, la calle Arica con la Próspero son paralelas, quiere decir que en ningún punto se intersectan o se cruzan, ¿no? Eso nos da la idea de rectas paralelas. Y si estas rectas paralelas hay una recta que les corta, que pasa por una y por la otra, se crean 8 ángulos, ¿no? 2 externos, 2 internos, y hay ciertas similitudes entre esos ángulos. Como por ejemplo, en los externos, el 1 es igual al 7, el 2 es igual al 8. Eso se llama alternos externos. En los internos, el 4 es igual al 6, el 5 es igual al 3. Eso se llaman alternos internos, ¿no? Se utiliza bastante, sobre todo para lo que son temas de cálculos, de rectas, ¿no? Bien, ahí les invito a revisar la teoría. Vamos a proponer entonces un caso y si es que hay más cosas que calcular o que hay que, bueno, más teorías que repasar, pues la vamos a proponer. Recordemos también que en el material, en las unidades, hay distintos tipos de materiales. Siempre yo trabajo con el libro, con el material llamado libro de trabajo y también con lo que tenemos ejercicios de autoestudio. Pues bien, y además de eso, como ustedes saben, siempre estamos planteándoles, ¿no? Caray, siempre estamos planteándoles, casos no iguales, ¿no? Pero parecidos, pues, parecidos a los que vamos a tener acá en las evaluaciones, ¿no? A ver, vamos a plantear uno. De la hoja de ejercicio vamos a ver. Siempre sacamos del libro de trabajo. Ahí vamos con la hoja de ejercicio. Este juego de palabras. Ven, a ver, a ver, a ver. Mm, no, acá no ayuda. Vamos acá al libro de trabajo. Bien, vamos a esto que parece un juego de trabalenguas, ¿no? Ahora vamos a recortarlo. Este es un enunciado y lo vamos a resolver por acá. Atentas, atentos. Nos dice acá el cuadro lo siguiente. A ver, escuchen. Dice, el doble del complemento de un ángulo más el triple del suplemento del mismo ángulo es 500. Hallar la medida. Recordemos que las palabras complemento es el ángulo, o sea, 90 menos el ángulo. Suplemento es 180 menos el ángulo.
Y si por ahí existe la palabra replemento, será 360 menos la medida de ese ángulo. Bien, pero acá no conocemos el ángulo, entonces miren, ¿no? La medida de un ángulo, no conocemos. Vamos a suponer pues que el ángulo en sí, ¿no? Que nosotros queremos calcular sea pues alfa, ¿no? Ya en el tema de anterior les había dicho que por lo general para representar medidas de ángulos que no conocemos no se estilan poner letras del alfabeto como si se hacen en las ecuaciones, ¿no? Se estilan poner en realidad se estilan poner eh, letras del alfabeto griego, ¿no? Alfa, beta, teta, gamma, etcétera. Muy bien, entonces el doble. ¿Qué significa el doble? O sea, dos veces la cantidad del complemento. Miren, acá nos dice el doble del complemento, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál será el complemento? Vamos a apuntar acá, caray. Voy a apuntar. ¿Cuál será el complemento? El complemento será 90 menos la medida del ángulo. Muy bien. También nos dice el triple del suplemento. ¿Cuál será el suplemento? Esa palabra también se escucha bastante en temas nutricionales, ¿no? Suplemento vitamínico. Es 180 menos la medida de ese ángulo. Muy bien. Ya conociendo estos valores, vamos a representar ahora de manera explícita la ecuación, porque es una ecuación. Ojo, el tema de ecuaciones es transversal a los demás temas de matemática. Ya no es que hemos visto, pero ya hemos visto ecuaciones, ya no debemos ver, no. Casi todos los temas de matemática al final tienen planteados casos en donde vamos a tener que leer y interpretar y llevarlo a una ecuación, así como acá, miren, ¿ves? ¿No? Entonces nos dice lo siguiente, el doble del complemento, muy bien, o sea, el doble, 2 del complemento, que es 90 menos alfa. Profe, ¿por qué le pones entre paréntesis? Porque el doble es el 2 multiplicado por lo que queremos, ¿no? En este caso del complemento. De un ángulo más, la palabra más significa suma, más, voy a minimizar un poquito la pizarra, más el triple del suplemento, o sea, 3 veces el suplemento, 180 menos la medida del ángulo, es igual, ¿no? Profe, ahí no nos dice que es igual, claro, pero dice es, ¿no? Es, o sea, es igual. A 500, muy bien, acá 500. Listo. Entonces ya le hemos interpretado esta ecuación que está planteada en un párrafo, era un enunciado, al cual pues brindando nuestros conocimientos, pues le hemos llevado de una manera implícita, explícita. Esa palabra siempre yo utilizo porque implícita es cuando aquí en esta lectura sabemos que hay una ecuación y luego lo representamos de esta manera listos ya para aplicar nuestros conocimientos y para calcular. Bien, antes de proceder a desarrollar, tengan en cuenta que a veces en los enunciados va a cambiar, ¿no? Acá en este caso nos decía el doble, el triple, ¿no? Pudo haber sido la mitad, ¿no? La mitad o la cuarta parte, ¿no? Eh, o la quinta parte. Entonces, si habla así de partes, ya estaríamos hablando no de multiplicación, sino de división. Si nos hubieran dicho, por ejemplo, el doble del complemento de ángulo es 2 por 90 menos alfa. Pero si nos hubieran dicho la mitad del complemento de un ángulo, entonces a esto habríamos tenido que dividirle entre 2, ¿verdad? Entonces puede cambiar en el planteamiento del enunciado. ¿Ya? Vamos entonces a calcular esto. A ver. En operaciones combinadas hemos aprendido que primero tienen prioridad los paréntesis y antes del paréntesis tengo un factor. Entonces este 2 va a pasar a multiplicar a cada uno de los términos dentro del paréntesis. Este 3 igualito, ¿ya? Entonces vamos a tener 2 por 90, creo que es 180, menos 2 por alfa es 2 alfa, más 3 por 180. 3 por 0 es 0, 3 por 8 es 24, 3 por 1 es 3, más 2 que he llevado 5, menos 3 por alfa, 3 alfa, igual a 500.
Bueno, siguiendo ya el tema de ecuaciones, los que tienen variable, en este caso mi variable es alfa, y los que no tienen variable, pues ustedes saben, pasan con signo cambiado al siguiente miembro, ¿no? Aquí está. Respecto a los signos, ¿no? Acá voy a tener entonces negativo 5 alfa igual a 540 menos 500 o 500 menos 540 es menos 40, ya que el mayor es 540. Seguimos, muevo un poquito la pizarra. Ahora está sin lento esto. Menos 5 alfa igual a, signos iguales se suman, 0, 2, 2. Ese 5 que está, o menos 5 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y acá entonces tendría menos entre menos más, 220 entre 5. Un número multiplicado por 5 que nos dé 20. ¿Cuánto será 220 entre 5? Apóyeme en el cálculo, por favor. ¿Será 44? 44. 44, profesor. Muy bien. Caray, no están, durmiendo. Entonces ahí el procedimiento. Tener en cuenta que el tema de ángulos termina acá, en la interpretación. Ya esto es ecuaciones. Recordemos de que, como les decía, el tema de ángulos es transversal a todos los contenidos de los cursos, ¿ya? De matemática, incluso en física también. Entonces vamos a tener que resolver esa ecuación acá en ángulos. En la anterior unidad también hemos resuelto ecuación y seguramente más adelante en las otras unidades vamos a resolver ecuaciones, ¿no? Pero la interpretación inicial corresponde al tema, la interpretación inicial. Muy bien, ¿alguna consulta acá? Bien, les voy a proponer entonces un cálculo similar y también les voy a plantear acá en el chat. No sé por qué siempre cambia el color. Ahí está. ¿Qué nos dice? Miren, atentas, atentos. Nos dice lo siguiente. El complemento, el suplemento del complemento de un ángulo es igual al triple de dicho ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? Profe, ahí nos dice el suplemento del complemento. Muy bien. Primero entonces tienen que ustedes escribir cuál es el complemento. Arriba le hemos hecho 90 menos la medida del ángulo. Y el suplemento será 180 menos la medida de ese complemento, ¿no? A ver, les vamos a dar unos 5 minutitos para intentar calcularlo. Y si es que de repente no puedes calcularlo, tranquila, tranquilo, lo vamos a hacer. Pero deseo que intenten por lo menos. Y si es que llegan al resultado, a un posible resultado, no tengas miedo de compartirlo acá en el chat. Bien, 5 minutitos. A ver, acá no conocemos la medida del ángulo, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que el ángulo acá es igual a alfa. Nos hablan del complemento. Muy bien. El complemento será la medida 90 menos la medida del ángulo que no conocemos. Nos hablan también del suplemento. El suplemento será, pero acá no cualquier suplemento, ¿no? No sé. El suplemento del complemento. Muy bien, juego de palabras. El suplemento ¿de quién? Del complemento. De eso. De repente eso faltaba agregar, ¿no? Cuando nos dicen el triple, o sea, 3 veces la medida del ángulo, ¿no? O sea, 3 alfa. Entonces eso vamos a representarlo en una ecuación. Lo voy a hacer acá abajo. El suplemento del complemento, o sea, 180 menos 90 menos alfa, es
es igual al triple de dicho ángulo, o sea, 3 alfa. Y nada más. Entonces, ver, muévete pizarrita. Entonces acá tenemos, acá hay un negativo que va a entrar a multiplicar a cada uno de los ángulos respetando la ley de signos. Yo tengo 180 más por menos 90, menos por menos más alfa igual a 3 alfa, ¿verdad? Entonces todos los que tienen ángulos, pues van al primer miembro, quedaría alfa menos 3 alfa. Y todos los que no van al segundo miembro, pero ustedes saben pues que pasa con su signo cambiado, ¿no? Alfa menos 3 alfa, negativo 2 alfa. 90 menos 180, negativo 90. Entonces, ese negativo 2 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Entonces, menos entre menos más, 90 entre 2, 45 grados. Entonces, aquí estamos hablando de un ángulo de 45 grados. De repente, en esta pequeña interpretación, este juego de palabras, acá, ¿no? Estaba el detalle, ¿no? Para poder resolver. Caray, no te muevas. Ahí está. ¿Alguna consultas acá? Bien. A veces nos van a plantear casos donde no hay enunciados. No, no. A veces va a haber un gráfico. Pues vamos a buscar uno que tenga un gráfico. ¿Ya? A ver, pero siempre quiero sacar un caso de la hoja de ejercicios y casi nunca podemos. Ahora vamos a sacar un caso de la hoja de ejercicios. Aquí está. Vamos a ver este caso, ¿ya? Para que no digan que no sacamos ni un caso de la hoja de ejercicios. Acá hay un gráfico. La ventaja pues que nos dan los casos con gráficos planteados, de que ya no hay un razonamiento previo, ¿no? Simplemente analizamos el gráfico y nos ponemos a calcular el valor que nos piden. Pues miren, acá nos dicen, atentas, atentos. Calcular alfa, nada más, eso es todo. Y si ustedes observan el gráfico, profe, pero también tenemos ahí otra letra griega que es tita, ¿no? Sí, pero miren, en la denominación de tipos de ángulos por su medida, hemos visto que hay ángulos de 90, ¿cómo se llama? De 90 grados o agudos, ¿no? Y ángulos llanos. Y fíjense, este es un ángulo llano, o sea, la mitad de una vuelta, ¿no? Todo esto es un ángulo llano. Entonces, en teoría, todo eso mide 180 grados. Todo mide 180 grados. ¿Y qué puedo lograr con eso? Ah, es que esto está subdividido en 3 medidas. Acá vemos un ángulo, acá vemos otro ángulo y acá vemos otro ángulo. Quiere decir que la suma de esas tres, ¿no? La suma de esas tres necesariamente tiene que dar 180 grados porque estoy trabajando en un gráfico en donde tengo toda una media vuelta. Entonces vamos a sumar, ¿no? 5 alfa menos 20 grados más el otro ángulo es 4 alfa menos tita más y el otro ángulo es alfa más tita. Y todo esto en teoría debe ser igual a 180 grados. No porque lo estoy inventando, sino porque observando el gráfico vemos que tenemos un ángulo de media vuelta o ángulo llano también se llama, ¿no? Que es 180 grados. Y aplicando los conocimientos pues de ecuaciones, podemos ver que acá tengo tita y tita prácticamente se anulan porque uno es positivo y otro es negativo y del mismo valor. Voy a dejar los que tienen variable en el primer miembro y los que no tienen variable, qué feo me salió este ángulo alfa, vamos a borrarlo. Y los que no tienen variable pues pasan al segundo miembro, pero con signo cambiado como es costumbre. Sumamos, ¿verdad? 5 más 4 más 1 es 10 alfa.
igual a 180 más 20, 200. Ese 10 que está multiplicando, obviamente pasa a dividir y quedaría 20 grados. Entonces el valor de alfa en esta ecuación es 20 grados. Fíjense, no hemos tenido la necesidad, porque así está, no tuvimos la necesidad de calcular el valor de tita, ¿no? A veces están ahí de complemento, de sobra. ¿Alguna consulta? No está para nada complicado. Uno parecido, a ver, para que lo hagan ustedes, ¿ya? Que también es un gráfico, también dentro de un ángulo llano. Ahí está. Caramba. Y les voy a compartir acá en el chat para que también lo tengan. De repente hay algún compañero que tiene algún problema de conectividad, ¿ya? En el chat le voy a compartir. Acá nos piden calcular alfa, perdón, X. Y estamos en la misma situación. Hay un ángulo llano, entonces toda la suma de los ángulos que nos están proponiendo ahí debe ser igual a 180 grados. Confío que eso sí lo puedan hacer. Les voy a dar 5 minutos nuevamente. Compartan su resultado en el chat. Muy bien. A ver, vamos a intentar desarrollar este caso, que era parecido al anterior. Acá se aplica también que el ángulo, ¿no? Es una media vuelta, 180 grados, ¿verdad? Entonces, todos los ángulos que estén dentro de él, aquí de X, 40, otra vez X, 30, otra vez 30, la suma de todos ellos necesariamente tiene que dar 180 grados, porque está dentro de un ángulo llano, o un ángulo de media vuelta, como quieran llamarlo. Acá vemos algo que raras veces de repente pueden ver, ¿no? En lugar de poner alfa, ponen X. Pues bueno, entonces nosotros si nos sumamos todas estas medidas, o sea, vamos a sumar 30 grados más 30 grados más X, estoy en el sentido horario, ¿ya? Más 40 grados más nuevamente X, tiene que dar necesariamente 180 grados porque todos esos ángulos forman parte de un ángulo más grande que es un ángulo llano. Bien, estamos en una ecuación, ¿verdad? Entonces, todos los que tienen variable se quedan en el primer miembro de la ecuación y los que no tienen variable se pasan al segundo miembro de la ecuación, pero con signo cambiado, ¿no? Bien, resolvemos acá. X más X sería 2X igual a 180 menos 30 es 150. Muy bien. Acá estamos recordando lo que nosotros hemos visto en operaciones combinadas. Si tenemos operadores de la mismo rango o categoría, es recomendable empezar en izquierda, terminar en derecha. 150 menos 30 es 120. Y 120 menos 40 es 80, ¿verdad? Entonces ese 2 que está multiplicando pasa a dividir 180, perdón, 80 entre 2. Entonces tengo acá 40. La medida entonces de este ángulo es 40. Fíjense que el tema en sí, el tema de ángulos, pues solamente correspondería pues a la interpretación inicial que se haga, ¿no? En esa interpretación inicial, nosotros estamos utilizando que es un ángulo llano, o sea, un ángulo de media vuelta. Y todos los que estén dentro de ese ángulo, eh, pues la suma de todos los ángulos que estén dentro de él, forzosamente equivaldrían pues a 180 grados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Para concluir,
Vamos a libro de trabajo. Y vamos a proponer uno de rectas paralelas y cortadas por una secante. ¿Ya? A ver, una sencillita que está por acá, tanto hoja de ejercicios. Ya, vamos a esta. Voy a hacer el recorte. Ahí está. Bien, aquí está, muy bien. Entonces, si nosotros observamos el enunciado, nos dice calcular θ, que es la medida del ángulo, ¿no? Si L1, que tenemos ahí una recta, es paralela a L2. Y por teoría, si ustedes revisan, tenemos que estos dos ángulos, ¿no? Vamos a poner otro color, estos dos ángulos son internos, están dentro de las dos rectas, entonces son internos. Su alterno interno, por ejemplo, de este ángulo, vendría a ser este ángulo de acá. Entonces da lo mismo copiarlo acá. 2θ, ¿no? Más 30. ¿Correcto? O de repente, si usted interpreta de la otra forma, el alterno interno de este ángulo es este ángulo de acá. 3θ más 10. De cualquiera de esas dos. Pero fíjese, al final va a llegar a la misma conclusión, que pertenecen a un ángulo de 180 grados. Acá también, mire, todo esto es un ángulo de media vuelta, 180 grados. Entonces, la medida de esos dos ángulos, de 3θ más 10 más 2θ más 30, la medida de esos dos ángulos serán igual a 180 grados. Fíjense cómo, a pesar de estar ya en rectas paralelas con una secante, al final sigo aplicando o seguimos aplicando, ¿no? Un tipo de ángulo en especial, el ángulo de media vuelta, ¿no? De 180 grados. Bueno, lo resolvemos, ¿no? 3θ más 2θ, 5θ, igual a 180 menos, directamente voy a sumar, ¿no? 30 más 10, 40. 5θ igual a 180 menos 40, 140 si no me equivoco. Entonces, este 5 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, un valor que es 140 entre 5. A ver, un número que multiplicado por 5 me dé 14, 13 es mucho, 2 por 5, 10, ¿no? 24, creo, ¿no? 2, 5 por 4, 20, 5 por, llevo 2, 5 por 2, 10, no es 20, no es 24. ¿Cuántos serán? 28, ¿no? Sí, 28, sí. Ahí está, correcto. 5 por 8 es 40, llevo 4, 5 por 2, 10, más 4 llevado 14. Ahí está, el ángulo en cuestión es de 28 grados, ¿no? Fijémonos en lo siguiente, que a pesar de estar en el tema de rectas paralelas cortadas por una secante, al final terminamos con una conclusión en donde formamos ángulos que están o forman parte de la mitad de un ángulo llano, perdón, dentro de un ángulo llano. Entonces aplico que la suma de todos los ángulos que pertenezcan a él siempre o necesariamente será igual a 180. Vamos a proponer entonces un caso similar. Ahí está. Voy a copiar la misma imagen dentro de el chat para que usted intente desarrollarlo. ¿Listo? Estoy compartiendo la misma imagen, ¿ya? Mientras intentan desarrollar, voy a descargar el archivo de la asistencia. No voy a llamar asistencia, sino voy a descargar el archivo para después regularizar. Vamos, 5 minutos.